Hola, continuando con la biografía de James Joyce, nos habíamos quedado en 1914. Joyce había hecho previamente, entre 1909 y 1912, algunas visitas un tanto furtivas y efímeras a Dublín, a ciudad a la cual ya no regresará. Estando en Trieste, viviendo todavía un poco con problemas económicos, pero de alguna manera empezando una carrera ya de como profesor, digamos, que permitió que estuviera cercano a alumnos que serán gente notable en la narrativa del siglo XX como Italo Svevo y también como el dramaturgo Samuel Beckett. Bueno, el caso es que 1914 es el segundo Annus Mirabilis de Joyce, ¿no? 1904 fue el primero, lo mencionamos con la publicación del primer relato de Dublineses, la primera parte del retrato, ¿no? Conoció a Nora Barnacle, etc. 10 años después eh, aparece, digamos, la posibilidad de la publicación de los relatos completos de Dublineses. Ezra Pound, que es un personaje importantísimo en el mundo literario, yo diría no solo importantísimo, definitivo en el mundo literario del periodo de la década de 1910 a 1930, este hombre que es un poeta en sí mismo, un poeta de primera línea, eh, que será sin duda el agente literario más importante que nos legará algunos obras, digámoslo así, que son completamente imprescindibles de este periodo, sobre todo de entreguerras. El periodo de entreguerras nos legará, por ejemplo, obras tan fundamentales como el gran poema de La Tierra Baldía de T.S. Eliot, y bueno, el Ulises mismo, o sea, el Ulises, que es la obra fundamental de la narrativa de este periodo, y La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que es la obra fundamental de poesía de este mismo periodo. Ambas fueron obras que vieron la luz en buena medida por la intervención de Ezra Pound. Bueno, Ezra Pound era un buscador de talentos, era un hombre visionario, era además, como dijimos, un gran creador, y tenía una revista que se llama The Egoist, que se podría decir que todo lo mejor de la literatura en lengua inglesa de estos años se publicó ahí. Entonces, prácticamente el retrato del artista adolescente empezó a aparecer en entregas en The Egoist, y también en ese momento eh, empieza también ya las gestiones para la publicación definitiva de los dublineses. Pound, que bueno, él prácticamente después se hará una figura polémica por su filiación o por su simpatía con el fascismo italiano. Este hombre va a presentar a Joyce con la editora de The Egoist, que es Harriet Shaw Weber. Esta mujer va a estar fascinada por el retrato del artista adolescente y prácticamente mantendrá un contacto cercano con Joyce que le permitirá de alguna manera en un futuro lanzar la obra de Ulises varios años después. Este año de 1914 pues es prácticamente el estallido de la Gran Guerra, pero Joyce, que prácticamente ve pasar este episodio como algo un tanto ajeno a sí mismo, que solamente lo afecta desde el punto de vista que tiene que terminar su residencia en Trieste y tiene que ir a refugiarse a un sitio nuevo, que es la Suiza neutral, ¿no? Que será donde fijará su nueva residencia. Esta es una fotografía de James Joyce en 1914, todavía muy joven. Y bueno, de junio de 1915 a octubre de 1919
se dará la residencia de James Joyce y su familia, que ya en ese momento están sus dos hijos presentes, en la ciudad de Zúrich, en Suiza, y habrá un episodio, dicen, sentimental con una mujer llamada Martha Fleischmann, ¿no? Que será también aparecerá en su momento en el Ulises, ¿no? En un episodio en el que está involucrado el judío Leopold Bloom. En 1910 se publicó el retrato ya en forma como de libro en Nueva York, y en 1918 la obra teatral Exiliados. Joyce en Zúrich, como decía, estaba absorto en la creación del Ulises. Él estaba completamente ajeno al panorama de la tragedia de la Europa de su tiempo, y prácticamente a partir de esa primera idea del relato que nunca se incluyó dentro de Dublineses, desarrollará pues la historia que primero involucrará al joven Stephen Dedalus. Recuerden que la primera parte del Ulises era en un momento la última parte del retrato del artista adolescente, la cual fue seccionada de este libro para ser incluida y desarrollada con mucho mayor detalle en Telémaco, en la primera parte, en el primer capítulo del Ulises. Entonces, él va a realizar toda una estructura que en su momento hemos visto, esta estructura basada supuestamente en el relato de Homero, la Odisea, en este poema épico también fundamental dentro del mundo literario de Occidente. Él va prácticamente a basar esta nueva obra en una estructura que imita, digámoslo así, la división de la Odisea, y hace alusión a algunos personajes clave dentro del mundo de la Odisea. Sin embargo, lo que crea Joyce es prácticamente una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? Acudiendo a la intertextualidad, hace una creación de una epopeya del siglo XX que poco tiene en la realidad que ver con la Odisea, solamente desde el punto de vista en que en este caso, ya lo dijimos, el viaje de la Odisea, que es un viaje al mítico, pero que tiene, digamos, escenarios que pueden ser localizables o reconocibles en la geografía. En este caso, prácticamente el itinerario seguido por los protagonistas del Ulises, que en realidad son dos, aunque Leopold Bloom haga las veces de Ulises o Odiseo, estos personajes más importantes todavía, o tan importantes como sus viajes o sus traslados físicos por la geografía de Dublín, pues son igualmente o más trascendentes su recorrido mental, ¿no? Este viaje mental, ese itinerario mental al que acudimos como lectores durante toda el libro, y que forma el grueso de lo más simbólico y lo más trascendente de esta obra capital del siglo XX. Entonces, Bloom, pues, aparece visto o entrevisto fugazmente desde un narrador impersonal. Ya hemos comentado cómo una de las grandes dificultades de Ulises es este cambio narrativo constante que pasa desde un apenas a veces localizable narrador estructural a la narración en primera persona, a la narración en diálogo o modo directo, y que constantemente está cambiando, digámoslo así, de escenario desde el punto de vista no solo exterior, sino también el pensamiento. Cada pensamiento se vuelve un escenario en sí mismo y se suceden sin un aparente orden, ¿no? Motivados por los acontecimientos o sensaciones que ocurren en el exterior muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que uno de los aspectos importantes es que se llega a un recurso literario que tiene su origen
en la exploración de la conciencia de los personajes en la novela. Esta exploración de la conciencia de los personajes en la novela, pues tiene prácticamente ejemplos remotos, ¿no?, del siglo XVIII, pero particularmente es la novela del siglo XIX la que se va a adentrar con mucho mayor fuerza ya a esta búsqueda del mundo interno, o esta búsqueda introspectiva, digámoslo así, de los personajes. Hay que acordarnos, por supuesto, de Madame Bovary de Gustave Flaubert, que es un ejemplo señero de esto, y sin duda la obra de Fyodor Dostoyevsky, que también es extraordinaria en ese sentido. Pero lo que se crea aquí es, digámoslo así, todavía más moderno, más actual, más vanguardista, tiene como primera referencia lo creado por Henry James, por ejemplo, en obras como El retrato de una dama, pero básicamente Joyce atribuye el uso de este recurso que será denominado monólogo interior, y que antes de ello Henry James llamó en corriente de conciencia. Bueno, este recurso Joyce lo atribuye, se declara deudor de este recurso literario de una novela de Edward Dujardin, que es contemporáneo, bueno, no es contemporáneo de él, sino de James, y que se llama Los laureles han sido cortados, digamos, ¿no? Es una novela que es realmente poco conocida y que, por ejemplo, no tiene traducción al español. No hay una traducción hecha al español que yo conozco. Entonces, esta es una vista de esta novela y con esto finalizamos la parte, digamos, biográfica. No es que ya no vayamos a ver datos biográficos de James Joyce, sino que la siguiente serie lo que nos enfocaremos es en todo el proceso de edición del Ulises. Pero antes de terminar, aquí podemos ver este pequeño resumen de las técnicas narrativas para la representación de la conciencia del personaje. Les comentaba, por ejemplo, que un primer modo fue la llamada percepción presentada, o que es una forma de la psiconarración, que es un recurso, por ejemplo, que utilizaron Flaubert y Dostoyevsky. Otra técnica todavía más avanzada, que será el monólogo narrado, que es el discurso mental de un personaje bajo la carpa del discurso del narrador, al cual llegará Henry James, ¿no?, y que implica una inspección más profunda de la conciencia. El monólogo interior lo que tiene como novedad es el hecho de que no se requiere de la intermediación de un narrador estructural. Y entonces puede darse un monólogo interior a través de recursos como el soliloquio y un recurso extremo, que es el que vemos en el Ulises, por ejemplo, en el caso de el último capítulo dedicado, que tiene como protagonista a Molly Bloom, que es el flujo o corriente de conciencia. Sí, el monólogo interior entonces es diferente, es un avance porque ya no requiere de un narrador, aunque ese narrador apenas se percibe en el monólogo narrado que hace, por ejemplo, Henry James. Prácticamente aquí ya no existe un intermediario. Henry James llegó al monólogo interior, pero en secciones muy pequeñas de su obra. Casi siempre necesitó de todas maneras la guía del narrador. Y después vendrá también el monólogo de memoria, que este monólogo de memoria también se presenta en el Ulises y en otras obras contemporáneas, y que hace alusión sobre todo a recuerdos y evocaciones, otra vez sin intermediación de un narrador estructural. Entonces, pues con esto llegamos a la parte puramente biográfica hasta 1914 y luego su estancia en Zúrich. Continuaremos en el siguiente video. Buenas noches.